Quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo no es solo un relato, es una prueba viva de que la vida después de la muerte existe, y de que Dios todavía habla a los corazones, incluso cuando el cuerpo deja de responder. Lo que me sucedió no fue una alucinación ni un simple sueño, fue una experiencia de casi muerte, una ECM que me cambió para siempre, desde el alma. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay más allá del último aliento? ¿Qué pasa cuando el cuerpo deja de luchar, pero el alma aún tiene algo por vivir? Yo me lo preguntaba también, hasta que un día, sin esperarlo, lo descubrí por mí misma. Y lo que vi, lo que sentí, lo que entendí fue tan real que aún hoy me estremezco al recordarlo. Este vídeo puede tocar tu corazón de formas que no imaginas, especialmente si has perdido a alguien, si temes la muerte, o si estás buscando una señal de que no estamos solos. Sé que no es fácil hablar de esto, pero algo dentro de mí me empuja a contar lo que viví. Porque sé que hay alguien ahí afuera, tal vez tú, que necesita oírlo hoy. No era el fin, aunque parecía. Fue un comienzo diferente. Un despertar. Una invitación. Y todo comenzó en el momento más inesperado, cuando mi alma se elevó y vi mi propio cuerpo sobre una camilla blanca de hospital. En la siguiente parte te contaré cómo era mi vida antes de esta experiencia sobrenatural, y por qué estaba tan lejos de Dios sin siquiera saberlo. Antes de vivir aquella experiencia de casi muerte, mi vida era tranquila, al menos en apariencia. Vivía en un piso modesto en las afueras de Zaragoza, rodeada de rutinas y silencios. Me despertaba cada día con el mismo sonido del tranvía pasando por la avenida, preparaba mi café con leche y me perdía entre las tareas de casa, como si todo estuviera bien. Pero algo en mí se había apagado hace años, y ni siquiera lo notaba del todo. Vivía así, pero sin vida por dentro. Había dejado de orar. No por rebeldía, sino por desgaste. Mi relación con Dios se había vuelto distante, como una fotografía vieja guardada en el fondo de un cajón. Asistía a misa de vez en cuando en la parroquia de San Pablo, más por costumbre que por fe. Y aunque recordaba con cariño las historias de la Biblia que mi abuela me contaba cuando niña, ya no sentía esa llama. Me sentía sola, incluso estando acompañada. Sonriente por fuera, pero llena de preguntas sin respuesta por dentro. ¿Dónde estaba Dios cuando el alma se marchita lentamente? En el fondo tenía miedo de la muerte aunque jamás lo admitía. ¿Qué hay después? ¿Habrá algo real más allá del último latido? ¿O todo esto de la vida después de la muerte es solo consuelo para no sentirnos perdidos? Vivía como muchos, supongo, con el alma dormida, atrapada en la rutina y sin esperar que algo sobrenatural pudiera romper ese velo gris. Pero esa pausa espiritual terminó de forma brutal e inesperada, cuando el cielo decidió abrirse en medio de lo que parecía el final. En la siguiente parte te contaré paso a paso cómo fue aquel instante en que mi alma dejó el cuerpo, y fui llevada por un ser que brillaba como el sol hacia un lugar que jamás podré olvidar. Todo ocurrió en cuestión de segundos, aunque para mí se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Lo primero que recuerdo con claridad es haberme visto, desde arriba. Flotaba. No tenía cuerpo, pero me reconocía. Allí estaba yo, tendida sobre una camilla en aquella sala blanca, rodeada de médicos que se movían rápido, como en una coreografía urgente. Pero lo más extraño no fue ver mi cuerpo, fue sentir que no me pertenecía más. Yo estaba libre. Ligera. Sin miedo. Y por primera vez en años, sin dolor ni tristeza. Había dejado atrás el mundo, y aún así, yo seguía viva. ¿Cómo podía ser eso posible después de la muerte? Entonces lo vi. Una presencia. Una figura de luz que no caminaba, sino que simplemente era. No tenía rostro, pero irradiaba una paz que me envolvía. No me habló con palabras, pero lo entendí todo en mi interior, no estaba sola. Me estaba esperando. Me invitaba a seguirle, y no había temor en su llamado. Solo amor. Un amor que no había sentido nunca en esta tierra. Un amor puro total, como el que menciona un Juan 4:8, Dios es amor. Y yo sabía, sin que nadie me lo dijera, que ese ser venía de él, o quizás era una parte de él. Cruzamos lo que parecía un túnel, aunque no oscuro.
Era más bien un paso de transición entre lo que conocía y lo que me esperaba. Al fondo, una luz aún más intensa me llamó la atención. No quemaba. Era como si el alma la reconociera como hogar. Al llegar, todo era serenidad. No había paredes, ni cielo, ni suelo. Pero todo tenía sentido. No sé cómo explicarlo, era como estar dentro de una promesa cumplida. Sentí la presencia de otros seres, aunque no los vi claramente. Algunos me parecían familiares como ecos del pasado. Y en medio de todo, una certeza inundaba mi ser: hay vida después de la muerte. No es un mito. No es una ilusión. Es tan real como tú y yo. Y entonces sucedió algo que jamás olvidaré. Una voz más profunda que el mar, más suave que el viento, habló dentro de mí. No con palabras humanas, sino con verdad eterna. Dijo: el reino de Dios está dentro de ti. Lucas 5:21. Y fue como si miles de piezas encajaran al mismo tiempo. Allí entendí que todo lo vivido, incluso el dolor, tenía propósito. Que la muerte no era un castigo, era un regreso. Pero justo cuando empezaba a sentirme parte de aquel lugar, algo inesperado ocurrió. Y fue entonces cuando comprendí que aún no era mi hora. Justo cuando sentía que mi alma reposaba en ese lugar tan lleno de paz, el ser de luz me miró sin ojos, y supe lo que venía. Sin decir nada, me transmitió una verdad dolorosa: aún no era mi tiempo. Sentí como si una suave brisa me envolviera y me llevara hacia atrás, lentamente, como si el alma regresara al cuerpo. Y fue entonces cuando todo cambió. El calor, el peso, el ruido. Abrí los ojos de golpe. Estaba de vuelta en el hospital, rodeada de máquinas y voces humanas. Había vuelto a la vida, pero ya no era la misma mujer que se había ido. Me costó mucho adaptarme. No podía hablar de lo que viví sin que la voz se me quebrara. ¿Cómo explicar una ECM con palabras humanas? ¿Cómo poner en frases lo que solo el alma puede comprender? Me sentía extranjera en mi propia existencia. Pero eso no fue lo más fuerte fue mirar el mundo con nuevos ojos y ver cuántas personas caminan vacías, sin saber que hay un Dios real que los ama. Quise abrazar a todos. Quise gritarles que no temieran más a la muerte, que hay algo más, que lo viví, que lo vi. Aún no sabía lo que eso significaba, pero supe que tenía que hablar. Que no podía callar lo que me fue mostrado. Comencé a orar cada día con sinceridad. Volví a leer las Escrituras. Y en cada versículo encontraba ecos de lo que había vivido. Entendí que Dios no es una idea lejana ni una figura castigadora, es un Padre, es amor, es verdad. Y aunque no puedo saber por qué volví, sí sé para qué: para recordarte hoy que tu alma no termina aquí. Que hay esperanza, que hay redención, y que la vida después de la muerte es más gloriosa de lo que jamás podríamos imaginar. Pero hay algo más que descubrí, algo que aún no te he contado. Algo que vi allí, en ese lugar de luz, y que cambió mi visión del propósito de la vida en la tierra. Te lo cuento en la próxima parte. Hoy vivo de otra manera. No soy perfecta ni camino entre nubes, pero veo el mundo con ojos distintos. El canto de los pájaros por la mañana me emociona. El olor del pan recién hecho en la panadería del barrio me recuerda que estoy viva. Cada pequeño detalle tiene un significado que antes no percibía. En mi casa en Zaragoza, tengo un rincón donde enciendo una vela cada noche. No es por costumbre, sino como símbolo de esa luz que vi, esa luz que me cambió para siempre. A veces cierro los ojos y agradezco. Solo eso, agradezco. Caminar por las calles ya no es lo mismo. Observo a las personas con compasión. Nunca sabemos por lo que están pasando. Quizás también se sienten lejos de Dios, como me sentía yo antes de mi experiencia cercana a la muerte. Cuando veo una madre con su hijo, un anciano leyendo en un banco, o alguien llorando en silencio en el tranvía, recuerdo lo que sentí allí, que todos somos profundamente amados, incluso cuando no lo creemos. Y aunque he vuelto al mundo físico, parte de mi alma sigue conectada con aquel lugar. No hay día en que no piense en la promesa de la vida después de la muerte, y en la misión que me fue confiada: compartir esperanza. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo de corazón:
tu vida tiene un propósito. No estás solo. Aunque te sientas vacío, aunque estés dudando, aunque sientas que Dios se ha alejado. Él sigue ahí. Dentro de ti. Esperando que lo mires. Porque como dice la Escritura, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y si sientes que esta historia tocó algo en ti, no lo ignores. Escúchalo. A veces, lo más importante no se grita, se susurra al alma. Mano blanca indicando hacia la derecha, y si quieres seguir profundizando en este misterio tan hermoso de la eternidad, haz clic en el vídeo que te aparecerá ahora en la pantalla. Ahí escucharás otro relato real de una persona que también vivió una ECM, y volvió con una verdad que podría cambiarte para siempre.